Bienvenidos a este video. A continuación vamos a hablarles sobre nuestro proyecto de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual fue una fuente regulable de voltaje. Este grupo está conformado por Luis Norato, Sergio Barría, Moisés Escobar, Carlos Mojica, Alexis Barba. y como podemos ver, esta fue nuestra fuente de voltaje y vamos a ver el procedimiento. Ahora vamos a hablarle de cómo logramos construir una fuente de alimentación variable, o también conocida como fuente de potencia variable, la cual admite una potencia de entrada de 120 de voltaje en RMS, pero la misma va sufriendo distintos cambios a medida que va pasando, ya sea del transformador, todo lo que son los puentes de diodo y los distintos transistores que contamos aquí. Esta fuente es la que se encarga de entregar la corriente a los distintos dispositivos que contamos acá, que es la que funciona, la cual podemos variar, ya sea con este potenciómetro que tenemos aquí, que es la que se encarga de variar la fuente de 0 a 24 voltios y que al final nos entrega un valor en corriente directa de 24 voltios. Cabe destacar que la señal que ella posee de entrada es una corriente alterna, y ya cuando llega al final, después de pasar por todos estos distintos dispositivos, nos entrega una señal de corriente directa. Esto lo logramos gracias a las distintas conexiones que hemos puesto aquí y los distintos aparatos que hemos podido conectar, aplicando los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso de Fundamentos. Los objetivos de este proyecto es diseñar una fuente de poder regulable que varíe de 0 a 24 voltios. La misma también debe contar con una protección de 3 amperios contra cortocircuitos. Para esto se debe hacer la regulación utilizando un diodo Zener. Otro punto importante es investigar cómo hacer un bypass para manejar corrientes de hasta 3 amperios. Y también se debe investigar cómo hacer una protección contra cortocircuitos utilizando transistores BJT. Ahora procederemos a explicar los materiales utilizados en el desarrollo de nuestra fuente de poder. El primero fue un diodo Zener de 12 voltios y uno de 30 voltios, el cual es un dispositivo que se utiliza para mantener voltajes constantes en las terminales. Para ello y para que funcione de forma correcta debe estar polarizado de forma inversa. También se utilizaron 6 capacitores electrolíticos de 1500 microfaradios, los cuales son un tipo de capacitor que utiliza cierto líquido iónico en una de sus placas. Suelen tener capacitancias altas en dimensiones reducidas. Bueno, uno de los componentes que utilizamos para la elaboración de esta fuente fueron los transistores. Los transistores son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de la corriente o disminuir el voltaje a través de sus terminales. En esta fuente utilizamos 7 tipos de transistores, de los cuales son el NPN D1064, el C3856, el C48953, el 2SC 5200 y el C3790. Bueno, otro de los materiales utilizados en la elaboración de esta fuente es, como vemos, un potenciómetro. Un potenciómetro es uno de los 2 usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica. El usuario, al manipular, obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total, que se comporta como un divisor de tensión o de voltaje. el siguiente material es un diodo LED. Normalmente funciona como un diodo común, pero cuando le agregamos corriente, este mismo emite luz. Tiene 2 terminales, una larga, que esta vendría siendo el ánodo, a la cual va conectada en el positivo, y la más corta viene siendo el cátodo, que va con el negativo. Cuando lo conectamos de forma directa, él emite luz, pero si lo conectamos de forma inversa, va a ser normal como un diodo. Por lo general, los diodos LED trabajan con un voltaje de 24 voltios. En nuestro proyecto también utilizamos un multímetro amperímetro digital.
el cual es utilizado para medir dos o más valores en el circuito, los cuales pueden ser más comunes para medir la tensión y para medir la corriente. Aquí en la parte trasera podemos ver el multímetro que va conectado en forma paralela y encima de él el amperímetro que está utilizado para conectar en serie. Acá lo podemos ver en la fuente y cuando se enciende, ella ahí muestra los valores que van dando cuando se regula, cuando baja y cuando alza la corriente y el voltaje. Otro de los elementos que utilizamos para la fuente fue el transformador, el cual es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. También se utilizó un switch de 15 amperios, el cual es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. El otro material que utilizamos fue el puente de diodo integrado de 40 amperios, el cual es un dispositivo rectificador del voltaje que permite rectificar una onda completa. También se utilizaron los fusibles, los cuales son componentes que se utilizan para proteger los circuitos eléctricos. Mientras este esté en óptimo estado, va a permitir el paso de la corriente. Otro material fue la resistencia de 800 ohmios de 3 watts, la cual es un dispositivo que se opone al paso de la corriente. La misma se mide en ohmios y se identifica con la letra omega del alfabeto griego. Y por último se utilizó una caja de plástico con tapa de acrílico transparente, la cual se utilizó más que nada para montar el circuito y así con la tapa transparente se puede apreciar cómo está funcionando el circuito internamente. Bueno, a continuación vamos a proceder a explicar un poco sobre la confección y el procedimiento de cómo funciona y cómo fue la confección completa de nuestra fuente. Aquí tenemos todos los componentes unidos y ya soldados, pero previamente a eso hubo un diseño del circuito, de todo el diagrama. Principalmente acá vamos a comenzar que nos está llegando una fuente de voltaje que es de corriente alterna, que es la que nos provee cualquier hogar o cualquier casa, de un toma corriente 120 voltios, es una corriente AC, una corriente alterna. Entonces los transformadores, como ya sabemos, los transformadores no trabajan en DC. Entonces nos llega un voltaje RMS de 120 RMS y nos da la salida un voltaje de 24 voltios RMS, que después al pasar el puente de diodo que tenemos aquí en el circuito, como vemos aquí en la mitad de esta serie de diodos que están aquí de arriba y de abajo, llega a los dos terminales la corriente alterna, nos va a tirar a la salida, en este punto que está acá, nos va a tirar a esta salida, que son este conector que está aquí, el positivo y el negativo, un voltaje rectificado, pero va a ser un voltaje directo, pero va a tener un pequeño rizado. Para eso añadimos, como podemos ver aquí en el diagrama, añadimos un banco de capacitores de 9000 faradios, que es este que podemos ver acá. Acá agregamos, no encontramos un capacitor que fuera de 9000 faradios, pero encontramos varios capacitores. Colocamos 6 capacitores de 1500 microfaradios de 50 voltios. Entonces nos estaría tirando un voltaje de salida en este punto, como podemos ver aquí, nos estaría tirando un voltaje de salida de 32 voltios en directa, corriente directa. Ok, necesitamos ahora hacer que esta fuente nos regule el voltaje. Para aquello necesitamos regular el voltaje y utilizamos en este caso un diodo Zener, como estos que están aquí. La función de un diodo Zener es recortar el voltaje. Como anteriormente mis compañeros lo dijeron, el diodo Zener, como podemos ver acá, está polarizado de forma inversa. O sea, que quiere decir que su ánodo va a estar conectado en el negativo y el cátodo va a estar conectado en el positivo. Para evitar que se queme el diodo Zener y calcular una resistencia para que este se dispare a cierta cantidad de amperios y nos funciona como una protección a cortocircuito, realizamos los cálculos aprendidos en clase y calculamos la corriente de base del transistor y nos dio una resistencia de 800 ohmios para no quemar el diodo Zener y que nos entregue una señal regulable de 30 voltios.
Bien, pasamos al primer transistor y nos entrega en la base del emisor, nos entrega un voltaje en el emisor de 30 voltios recortado. ¿Por qué no utilizamos un diodo Zener de 24 voltios directamente? Ya que, como podemos ver aquí, tenemos una serie de transistores. Estamos utilizando 6 transistores para lo que es la fuente regulable y un transistor que es para alimentar los componentes aledaños a la fuente. Ya que cada transistor tiene una caída de tensión de 0.7 voltios en el sistema, nos estaría tirando a la salida un voltaje de 26, aproximadamente de 26.7 voltios. Así que no podemos agregar un diodo Zener de 24 voltios directamente, porque nos iba a estar entregando más o menos 23 voltios en la salida. Como podemos ver, pasamos el primer transistor. De la salida a la base del transistor nos entrega la fuente regulable de 30 voltios, nos entrega un voltaje regulado de 30 voltios, pero no lo podemos regular manualmente. Para aquello utilizamos 2 transistores para dividir las corrientes. Estos 2 están conectados en paralelo, que son estos 2 que podemos ver acá. Este que está aquí y este que está acá. Todos estos transistores son NPN. Y este que está en el medio es nuestro transistor primario, que es este que está aquí. Una vez que nos entrega este voltaje ya regulado de 30 voltios y las corrientes divididas, utilizamos un pequeño transistor, el C3790, que es este que está acá, que lo podemos ver en un pequeño transistor. Este transistor lo que hace es captar la señal de la base, de su base, captar la señal del potenciómetro. Como podemos ver, aquí está el potenciómetro conectado a tierra. Y tenemos 2 salidas, tenemos una señal de entrada y una de salida que va conectada a la base de dicho transistor. Para finalizar, ya que entonces tenemos en este punto un voltaje regulable que podemos regular con este potenciómetro al llevarlo a 0 y al llevarlo a 100. Este potenciómetro es de 10 kilo ohms. Esta señal regulable va conectada a la base de un transistor y a la base del otro transistor de salida, que es el D1064. Tenemos 2 transistores de este. Estos 2 estarían conectados en paralelo para poder dividir las corrientes y llevar las corrientes, poder trabajar con corrientes altas. Aquí, por ejemplo, tenemos una simulación de una carga de 50 ohmios que estaría consumiendo cierto amperaje. Bueno, ahorita vamos a poner a prueba nuestra fuente con un abanico de 12 voltios. Aquí, como podemos observar, conectamos el abanico, procedemos a encenderlo. Ahí podemos observar que está trabajando perfectamente. A medida que aumentamos la tensión, el abanico aumenta su velocidad, y a medida que disminuimos la tensión, disminuye la velocidad. Esta fuente también ha sido modificada para poder alimentar objetos que requieren una mayor tensión, como lo puede ser esta lámpara LED. Tenemos que conectarla. Primero, antes de eso, debemos colocar nuestra fuente en la tensión que necesite la lámpara, que viene siendo aproximadamente 17 voltios. Luego la apagamos, conectamos los terminales aquí y la encendemos. Aquí se puede ver que funciona de forma correcta. Como los resultados finales de este proyecto, podemos ver que al encenderlo y mover la palanca del potenciómetro, vemos cómo nuestro voltaje de salida va variando. Más, una vez yo cierro el circuito, vemos cómo se ve la caída de voltaje debido a la existencia de la corriente. Esto es gracias a la protección que nos proviene el bypass, lo cual hace que el circuito se cierre y cumple con las funciones totales pedidas por el profesor.